Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Elegaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Elegaustro, 25 años de energía para la vida. Son las 7:41. Saludamos al licenciado Henry Yanes Suárez. Él dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES que impulsó reformas a la Ley Orgánica de Seguridad Social en el país y que ha estado realizando un seguimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tomándole el pulso en diálogos también con diversos sectores sociales e intentos de diálogo y negociación con el gobierno nacional. Quisiéramos conocer ya en lo que va convirtiéndose en el epílogo del gobierno de este primer periodo, por lo menos, de Daniel Noboa, si es que es reelegido, licenciado Yanes. ¿Cuál es el balance de esta situación? ¿Qué ha pasado en este tiempo, aproximadamente un año, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y para la audiencia. El problema nuestro es de que no, en el Ecuador los gobiernos y los políticos no son acostumbrados a dialogar y a llegar a acuerdos. Entonces, lo que ha pasado con el gobierno de Noboa, y esto que se quedó trunco desde la perspectiva de ellos de impulsar una reforma, es producto de eso. A eso súmele, Gustavo, su enorme improvisación y desconocimiento, porque el señor Peña no es un experto, ¿no?, en el manejo de la seguridad social, y además por las disposiciones de ley, él no es el representante legal. Él no debería ser el vocero del manejo del seguro social, sino el director general del IES. Pero aquí, como siempre se actúa a la Bartola en el Ecuador, entonces la voz cantante la tiene él. Él le veo que da datos, informa, cuando la función del Consejo Directivo del IES son tres funciones, ¿no? La una, posesionar de los cargos al auditor, al actuario, al director general del IES, al subdirector, al procurador, al director nacional de salud, al director nacional de administración financiera. Esas son una de las funciones que tienen que hacer. La segunda función que ellos deben hacer es el control. Entonces ellos, por ejemplo, debieron estar haciendo una investigación de cómo se manejan los bienes muebles e inmuebles del Seguro Social. Es la tarea de ellos, ¿no? Y la tercera, poner en vigencia resoluciones en el marco de la ley y el reglamento. El reglamento no lo tienen. Desde el año 2001 hasta la presente fecha no se ha puesto en vigencia el reglamento de aplicación de la ley, con lo cual, como yo siempre he dicho, muchas de las decisiones que ha adoptado el Consejo Directivo del IES son ilegales, porque el articulado de la ley en un alto porcentaje dice aplíquese tal artículo en función del reglamento, no dice en función de la resolución del Consejo Directivo del IES. Licenciado Yanes, sobre este mismo tema, cuéntenos usted qué sucedió con la comunicación que como Frente Nacional por un Nuevo IES enviaron a inicios de julio, el 11 de julio concretamente, al presidente de la República pidiendo la renuncia de Eduardo Peña. Claro, como aquí en el Ecuador también se actúa con arrogancia, con prepotencia, ¿no? Que porque tienen ciertas cosas, alguna cosa les ha beneficiado en la vida, poder económico, poder político, ya se creen intocables, ¿no? Y que ellos tienen toda la decisión para tomar sus decisiones, perdón la redundancia. Entonces no dieron respuesta, se quedaron guardadas con la carta del presidente de la República y no tomaron la decisión porque lo que nosotros fundamentamos es el pedido de que el señor Peña, por su lado, diga tantas cosas, como ustedes conocen: incremento de la edad de jubilación, incremento del porcentaje, incremento de los años de aportes, ¿no? Cambiar la metodología de
del método para calcular la pensión jubilar, la eliminación del 13º, 14º, una serie de cosas infundadas que no tenían una sostenibilidad técnica. Entonces estos señores fracasaron y mire Gustavo, porque ellos querían entrar pateando el perro, ¿no? A querer impulsar la reforma, ¿no? Usted recordará la propuesta de Augusto Latorre, que era Augusto Latorre, funcionario del Banco Mundial, ¿no? Y como aquí también están acostumbrados de que sea el Banco Mundial, de que sea el Bono Monetario, el que les diga qué hay que hacer. Entonces, fracasaron, porque nosotros actuamos con fundamento, con decisión y con estudios y con investigación. Entonces claro, pero estos señores, cuando lo que debieron hacer, como debería proceder un gobierno, tal persona, como está haciendo en el sector eléctrico, petróleo, tales personas se ve que son estudiosos, se ve que son investigadores, se ve que no están metidos en la corrupción, se ve que no están beneficiando a intereses de grupos económicos, sino que su compromiso es con el país. ¿Qué deberían hacer? Llamarles, pues, ¿no? Llamarles, invitarles, a ver, conversemos, pongámonos de acuerdo. Si eso hubiese dado, la reforma hubiese pasado, porque ahí nosotros no podíamos impulsar una reforma, digo usted, para que las prestaciones de salud de personas que no son afiliadas al Seguro Social pasen al Ministerio de Salud. Es lo que siempre nosotros hemos dicho, pero no, estos señores los quisieron ignorar y se equivocaron, ¿no? Ahora, licenciado Yanes, se sigue insistiendo en que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una bomba de tiempo. Le hemos escuchado, como ya manifestó Gustavo, y en la nota previa que dimos lectura, de que este gobierno ya no avanzará en una propuesta de reformas y que esto quedaría para quien asuma el poder en el año 2025. De alguna manera, todas estas preocupaciones que hay en relación al IES se siguen postergando y se podría decir que no hay una cabeza ahí que tome decisiones determinantes respecto de lo que podría ser el futuro del IES y su situación, tanto a mediano como a largo plazo. Claro, lo que pasa es de que estos señores se chocan porque, primero por dos cosas, ¿no? La una es de que hay disposiciones constitucionales que dice que el Estado, que los recursos del Seguro Social no son del fisco, no son del Estado, no son de las finanzas públicas. Entonces, esa es una barrera, ¿no? Y eso es correcto. Y lo segundo es de que ese dinero que aportan al Seguro Social los trabajadores y los empleadores, que el aporte del empleador es parte del costo laboral, es parte del costo de la remuneración, es parte del costo del sueldo mensual, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que al final, lo que aporta el trabajador y el empleador es plata del afiliado. Entonces cuando esto está como aspecto de fondo, lo lógico que debe ser, es decir, yo voy a invitar a los afiliados, porque ellos son dueños de sus aportes, ¿no? Y ellos aportan para tener a cambio prestaciones. Lo lógico, lo elemental, ¿no? Voy a invitar a los jubilados, ¿no? Porque ellos son los que en 30 años, 35 años o 40 años sostuvieron las prestaciones del Seguro Social. Entonces tengo que invitarlos a ellos. No, nada. Y entonces, querida Rosana, nosotros somos personas que no desmayamos en esta tarea porque nos preocupa sobremanera esta cuestión del Seguro Social por su descapitalización, por la plata que no entregan los gobiernos, como ha sucedido en este año, que el gobierno de Noboa no hizo constar en el presupuesto más de 1.300 millones de dólares. Entonces, miren, nosotros ahora el proceso de reestructura licenciado Yanes, además al IES le caen deudas por todos lados, es decir, no le paga el Estado, hay una deuda enorme también de parte del sector privado que no cumple con los pagos y que le adeuda ya por varios años. Inclusive se ha hablado de iniciar un plan de pagos, de llegar a acuerdos para que estas instancias también puedan cumplir con estas obligaciones con el IES, y a su vez esto provoca que el IES tenga enormes deudas también con otros sectores, con sus proveedores, con las casas de salud, en fin. Claro, mire, Rosana, a julio del año pasado, datos oficiales, ¿no? Porque yo los tengo esos datos, a mí me gusta siempre respaldarme, ¿no? De acuerdo a lo que solicitó mediante oficio el director general del IES al ministro de Economía y Finanzas en julio del año pasado, él dijo que la deuda del Estado era de 10.051 millones de dólares. Yo tengo ese dato, ¿no? Lo tengo en mis archivos, ese oficio. El sector privado, en un diálogo que yo tuve personalmente
con el director general del IES como debe ser. En ese entonces, con Diego Salgado Rivadeneira. Diego Salgado Rivadeneira me certificó de que la deuda del sector privado, de los empleadores privados, al Seguro Social era de 2.300 millones de dólares. Esa es una deuda que viene acumulándose del año 1999. Y usted lo debe haber escuchado al señor Peña a principios de este mes, de que solo es cobrable de esos 2.300 millones de dólares, 1.500 millones de dólares. Es decir, el Seguro Social, por esa mora patronal, va a perder 800 millones de dólares. Y entonces viene la pregunta, ya es deuda porque no han pagado sus obligaciones al Seguro Social, y el Seguro Social tiene que cumplir con las prestaciones para los afiliados, porque en este caso los afiliados no tienen la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Que esos 800 millones que dice que los van a perder, tendrán que, o habrán salido ya del fondo de pensiones y del fondo de salud para atender esas prestaciones de los trabajadores cuyos empleadores no pagaron sus aportes al Seguro Social. Así se ha manejado el Seguro Social. ¿Y qué sucede? Que en el tema de los empleadores, unos cuantos de ellos, o un alto porcentaje, tienen influencias en los gobiernos. Entonces los gobiernos, como son amigos, determinados empleadores, entonces no les obligan a pagar sus obligaciones con el Seguro Social. Y están en este regateo. ¿Cuánto dice el señor Peña que de esos 2.300 millones de dólares que debe los empleadores privados, cuánto dice que está cobrando? Las cifras son 40 millones, 60 millones, ya, pero nunca habla 200 millones, 300 millones o 500 millones son los que van a pagar. Licenciado Llanes, y dicho Eso sea dice, de ¿no? paso, estas cifras que usted menciona son ínfimas en relación a esa enorme masa de dinero que tiene que mover mes a mes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El caso de la seguridad social, como usted conoce en Ecuador, ha sido motivo de estudio y de preocupación incluso de la Organización Internacional del Trabajo, que ha hecho estudios de escenarios de cómo se encuentra la sostenibilidad del IES. Hay dos esquemas allí, el seguro de salud, que sabemos en qué situación está, con los hospitales del IES, por lo general desprovistos de medicinas incluso básicas, no se diga para enfermedades catastróficas, enfermedades terminales. Ha terminado su periodo el señor Peña tratando de igualarse con las empresas que dan servicios de diálisis para el IES. Ha sido su última gestión, pero es una debacle el servicio de salud. Y en cuanto a pensiones, también la situación es desastrosa. La OIT, en los estudios que mencionaba, ha generado diversos escenarios. Antes daba un tiempo en el cual se generaría una situación crítica de 17 años, es decir, que en el 2037, era el año que ponía, se generaría un escenario crítico para los pensionistas en Ecuador, pero este ha ido bajando. Luego se habló del año 2028 y finalmente de estos años que estamos viviendo ya. En el 2020 se dijo que estaba ya desfinanciado este fondo. De las últimas cifras que tenemos, cifras en cuanto a reservas para el sistema de pensiones, en abril de este año se hablaba de 7.200 millones y conocimos una cifra reciente de que este fondo ha bajado a 5.000 millones de dólares y continuará en esa línea, bajando si es que no se toman medidas urgentes. Desde el punto de vista financiero, con esta gigantesca crisis financiera que vive el país, que deja muy pocos horizontes para la esperanza, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que se propone, licenciado Llanes, para rescatar de esta hecatombe que se viene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Con una pequeña pizca de inteligencia, es imposible manejar el fondo de salud como se lo viene manejando. Entonces no se requiere de una gran inteligencia para entender de que eso es inmanejable. Eso está colapsado. ¿Y cómo no va a colapsar? Mire, Gustavo, como usted conoce, a mí me gusta hablar con cifras, ¿no? El doctor Paul Grant, de Cuenca, cuando fue presidente del Consejo Directivo del IES, él mencionó que la prestación de salud para los hijos de los afiliados tiene un costo anual de 300 millones de dólares. Porque esa prestación
violando la Constitución, desde el año 2010 se la creó, porque el 369 de la Constitución dice que toda prestación que se cree en el Seguro Social debe ser debidamente financiada. Entonces, muy bien, desde el año 2010 al 2024 son 14 años. Yo multiplico $300 millones por 14 años, eso me da $4.200 millones. ¿De dónde sacaron? El bono de pensiones. ¿Cómo voy a tener prestaciones, por ejemplo, digo usted, Gustavo, de personas que no son afiliadas al Seguro Social? Enfermedades catastróficas, discapacidades, no, jefas de hogar, ¿ya? Y que según asimismo otro director general del IES, de la ciudad de Cuenca, el doctor Ángel Loja Llanos, él, como director general, en mi presencia ante una pregunta mía, yo le pregunté, en el año 2019, señor director general, ¿cuántas personas se atendieron en los hospitales del Seguro Social? Que a propósito son como 101 centros médicos que tiene el Seguro Social a nivel nacional. Dijo 9 millones de personas. De los 9 millones de personas, dijo el señor Llanes, y les dijo también a los asambleístas, ahí estaba de presidente de la comisión un asambleísta de la provincia del Cañar. Y él dijo, se me escapa el nombre de este amigo, le dijo 9 millones de personas. De los 9 millones de personas, solo 3 millones pagaron sus aportes al Seguro Social. Y 6 millones no pagaron. Entonces yo le pregunté, ¿y si el Estado no transfiere el dinero? Y si no transfirió el dinero al Estado para atender esas prestaciones, ¿de dónde sacaron la plata para atenderlas? El fondo de pensiones. Entonces se puede imaginar, Gustavo y Gorosana y audiencia, que esa es una locura. ¿Cómo se va a manejar un fondo de salud de esa manera? Licenciado Llanes, ¿cómo se ha manejado también otro tema que preocupa? Hay miles de trabajadores extranjeros que están en Ecuador, también de jubilados extranjeros que se han instalado en esta ciudad, que con aportes incluso voluntarios de hasta 6 meses tienen acceso ya en forma igual que los afiliados de larga data a servicios de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recientemente se hablaba de aproximadamente 22.000 ciudadanos venezolanos. Enhorabuena para ellos. Hay miles de norteamericanos también que se sienten bastante satisfechos con servicios de salud que reciben por pagos absolutamente mínimos para sus economías desde el punto de vista humanitario. Que bueno, ojalá hubiese salud para todos, pero el tema es que esto hay que financiarlo. ¿Cómo están funcionando estas afiliaciones de ciudadanos extranjeros al IES? Como usted dice, la ley les faculta esa afiliación bajo afiliación voluntaria, ¿no? Y claro, los afiliados voluntarios no tienen empleador. Y entonces, al no tener empleador, el afiliado voluntario paga esa diferencia, ¿no? Es decir, casi es el doble de lo que paga un afiliado bajo relación de dependencia laboral. Pero aquí el problema está, Gustavo y Rosana y audiencia, de que hay mucha gente que es afiliada al Seguro Social Campesino. Y eso lo hicieron también por tema de los votos de campaña electoral. Y entonces los aportes, en cambio, allí sí son bien bajos, ¿no? De $2.61 era hasta el año 2022, ese era el aporte que realizaba el jefe de familia del Seguro Social Campesino, y entonces el problema está allí. Y como el señor Peña, que debería estar fiscalizando eso, porque esa sí es su labor, no lo ha hecho, ¿no? Pero no quisiera dejar pasar dos cosas, Gustavo, que usted las reflexionó, sobre el tema del fondo de pensiones. Mire que el año pasado se hablaba de que el saldo del fondo de pensiones era de $5.500 millones, y que para este año, al no entregar Novoa lo que debió entregar, hacer constar en el presupuesto, se dice que el saldo va a ser de $4.100 millones, y le quiero dar la cifra oficial que a mí me la dieron, que para pagar pensiones en este año era de $6.578 millones. Entonces, si yo dependiera del fondo de pensiones, solo del fondo de pensiones para pagar pensiones, no puedo pagar pensiones. Entonces la pregunta, ¿y de dónde pagas pensiones? Pago pensiones de los aportes que realizan los trabajadores activos, los afiliados activos del Seguro Social, que hay una recaudación mensual que asimismo las autoridades del IES dijeron el año pasado que era de $864 millones. Entonces eso multiplico por 12, eso me da más de $10.300 millones. Entonces de allí yo tomo aproximadamente un 35-40% para pagar pensiones. Por eso se sostiene el pago de pensiones.
Pero este ritmo de que no le van entregando anualmente 1.200 millones, 1.300 millones de dólares, eso va descapitalizando al fondo de pensiones. Lamentablemente el tiempo, licenciado Llanes, nuestro permanente enemigo, no es un dicho en los medios de comunicación. Tenemos tiempos muy cortos para tratar estos temas tan complejos. ¿Cuáles serían sus sugerencias para un próximo gobierno? ¿Vendrán nuevamente los debates presidenciales? Tenemos claro, usted y yo, muchos de nuestros oyentes, lo que dijo el presidente Noboa en el último debate presidencial sobre el IES, compromisos que distaron, fueron totalmente divergentes en cuanto a lo que planteó Eduardo Peña en forma posterior, que no se ha llegado a realizar tampoco. ¿Qué es lo que aspiraría usted a escuchar de los candidatos presidenciales? Seguramente el tema del IES estará nuevamente en el debate a la presidencia de la República cuando se definan ya los candidatos. Y eso depende del Consejo Nacional Electoral. Entonces, querido Gustavo, nosotros, querida Rosana y audiencia, nosotros hemos enviado una carta, un oficio al Consejo de Participación Ciudadana para que dé por terminado el periodo de la señora Diana Tamaín y de los consejeros del Consejo Nacional Electoral al 20 de noviembre del presente año. Nosotros ya le hemos pedido eso, ¿no? Y este viernes vamos a enviar una segunda comunicación porque hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado de que los titulares, ¿no? Cuando terminen su periodo tienen que dejar el cargo para que se principalicen sus alternos. Entonces esperemos que se dé esto para que los alternos ya sean vocales principales del Consejo Nacional Electoral. De mi caso, yo les voy a hacer llegar un oficio con anticipación de las preguntas que se debe hacer en primer y segundo debate sobre el manejo del seguro social y sobre el manejo energético del Ecuador, especialmente el petróleo, no, todo lo que son recursos energéticos, ¿no? Entonces lo voy a hacer, de manera que, y dentro de ese pedido que estamos planteando, es de que se dé la elección, creo Gustavo, que se dé la elección de los representantes de los afiliados, ¿no? Afiliados y jubilados, y de los empleadores, para que entonces ya estos nuevos vocales, ¿no? Del Consejo Directivo del IES sean los líderes, ¿no? Hay que buscar gente líder para que integre esos cargos, ¿no? Y sea gente líder la que conduzca, la que direccione el proceso de reformas del Seguro Social, que tiene que hacerlo con convicción, con visión, con inteligencia, para poderlo salvar al Seguro Social antes que llegue los años del colapso, y que eso sería fatal para el Ecuador en su conjunto, para los afiliados y para los jubilados. Así así como que ecuatorianos todos, licenciado por ahí está nuestra línea de trabajo, mi querido Gustavo. Creo que todos los ecuatorianos, licenciado Llanes, afiliados o no al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la importancia que tiene este organismo, por la importancia que tiene la seguridad social, debemos exigir en el tratamiento de estos temas menos demagogia, menos populismo y más planteamientos pragmáticos para cambiar estas tendencias que llevan al IES hacia el colapso. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo y Rosana, y muchas gracias a la audiencia por atendernos, ¿no? Un buen día, un gran abrazo para ustedes. Muy amable. Declaraciones del licenciado Henry Llanes Suárez. Él dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Son las 8:04 minutos.